¿Sabías que toda la humanidad actual podría caber en una pequeña botella de vidrio? Al menos genéticamente hablando. Parece una locura, ¿verdad? Pero si aplastamos todos los libros de biología molecular, antropología y genética evolutiva en una sola frase, esta sería: somos copias. Miles de millones de copias con un margen de error diminuto. La diversidad genética del Homo sapiens es tan limitada que incluso si reuniéramos a 10.000 personas cuidadosamente seleccionadas, podríamos encapsular en ellas casi toda la herencia biológica de nuestra especie. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasa cuando un sistema se repite demasiado? Cuando un algoritmo deja de generar nuevas soluciones, se vuelve obsoleto. Cuando una especie ya no muta, se estanca. Y cuando una civilización deja de adaptarse, desaparece. Hoy quiero contarte una historia real, pero no una de esas historias con héroes, villanos y finales felices. Esta es una historia que todavía se está escribiendo, con cada respiración, cada nacimiento y cada fallo genético que ocurre en silencio, dentro de nosotros. Una historia que comenzó hace casi 1 millón de años, con frío, hambre y un volcán que rugió como si quisiera borrar del mapa a nuestros tatarabuelos. Todo empieza con un misterio. ¿Cómo es posible que más de 8.000 millones de personas compartamos menos diversidad genética que una población de chimpancés silvestres? Sí, chimpancés. Aproximadamente 300.000 de ellos viven en África, saltando de rama en rama, mientras tú y yo vivimos atrapados en rutinas, pantallas y listas de reproducción. Y sin embargo, ellos, con su pelo y sus gritos, son genéticamente más variados que toda nuestra especie. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué ocurrió para que nos convirtiéramos en una especie copiada y pegada a lo largo de generaciones? La respuesta está escrita en la historia de nuestras catástrofes. No en las guerras modernas ni en las pandemias recientes, sino en los colapsos silenciosos que la mayoría nunca estudió en la escuela. Glaciaciones brutales, erupciones volcánicas que oscurecieron el cielo durante años y cuellos de botella genéticos que redujeron a la humanidad a unos pocos miles de individuos en más de una ocasión. ¿Sabías que hace 74.000 años la erupción del supervolcán Toba pudo haber reducido la población humana a menos de 10.000 personas? Es decir, casi nos extinguimos, y no fue la única vez. Pero lo más perturbador no es eso. Lo que más inquieta a los científicos no es lo que ya pasó, sino lo que podría estar ocurriendo ahora mismo sin que lo notemos. La fertilidad humana está cayendo. El coeficiente intelectual promedio ha disminuido generación tras generación desde 1975. Y la acumulación de mutaciones dañinas está avanzando como un enjambre silencioso, sin que la selección natural haga su trabajo. ¿Nos estamos volviendo más débiles, más vulnerables, más obsoletos? Piénsalo por un momento. ¿Qué nos hace humanos? ¿Nuestra inteligencia? ¿Nuestra capacidad de adaptarnos? ¿Nuestra cultura? ¿O simplemente la capacidad de reproducirnos y sobrevivir? Porque si eso falla, todo lo demás se derrumba como un castillo de naipes. Ahora imagina un futuro cercano, digamos el año 2100. Tal vez la Tierra aún gire, los océanos respiren y las ciudades continúen iluminándose. Pero, ¿seguirá existiendo la humanidad tal como la conocemos? Este vídeo no es una predicción del apocalipsis. No hay profecías mayas, ni zombies, ni invasiones extraterrestres. Este vídeo es una invitación a mirar hacia adentro, a observar lo que llevamos en la sangre, en el código, en la fragilidad que arrastramos desde hace milenios. Vamos a viajar a través del tiempo y del ADN para entender cómo la humanidad ha sobrevivido hasta hoy y por qué esa supervivencia ya no está garantizada. Te contaré sobre cataclismos que casi nos borran, sobre mutaciones que se están acumulando en silencio, sobre decisiones tecnológicas que podrían salvarnos o destruirnos,
y sobre una herramienta, CRISPR, que podría cambiar el destino de nuestra especie con el corte preciso de una tijera genética. Y como siempre, cuando se trata de la vida humana, no faltará la polémica. Porque claro, también hablaremos de Elon Musk y su sueño de colonizar Marte como plan B, aunque el verdadero problema puede que no esté en el espacio exterior, sino dentro de nuestros cuerpos, dentro de nuestras células. Así que si alguna vez te preguntaste si estamos viviendo el principio del fin, quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir no es una historia cualquiera, es tu historia. Literalmente, está escrita en tu código genético. Prepárate, porque esto apenas comienza. Hubo un tiempo en que la humanidad entera pudo desaparecer, no una, sino varias veces. Y lo más sorprendente de todo es que no fueron guerras, ni meteoritos, ni virus los que nos pusieron contra las cuerdas, sino algo más silencioso, más devastador: el propio planeta Tierra. Pero antes de que existieran los Homo sapiens, antes incluso de que nombráramos al fuego o dibujáramos figuras en cavernas, éramos apenas un puñado de homínidos luchando contra fuerzas que no comprendíamos. El frío, el hambre, la oscuridad y sobre todo, el olvido. Porque muchas especies caminaron sobre este mundo y hoy nadie las recuerda. Hace unos 930.000 años, una brutal glaciación cambió el curso de nuestra existencia. Fue un periodo tan extremo, tan prolongado, que muchos de nuestros antepasados fueron barridos del mapa. Los recursos escaseaban, las temperaturas caían en picada, la supervivencia ya no dependía solo de la fuerza, sino de la suerte y de una capacidad genética para resistir condiciones imposibles. Los genetistas llaman a este tipo de episodios cuellos de botella evolutivos. Imagina una botella con miles de bolitas genéticas en su interior. Cuando esa botella se inclina, solo unas pocas logran salir por el cuello estrecho. El resto se queda atrapado. Eso mismo nos ocurrió a nosotros. La diversidad genética de nuestra especie fue filtrada por la tragedia, y solo un pequeño número de individuos sobrevivieron para transmitir sus genes. Según estimaciones modernas basadas en análisis del ADN mitocondrial, la población humana descendió a unos pocos miles, sí, miles, no millones. Una cifra tan baja que hoy más de 8.000 millones de personas compartimos una base genética sorprendentemente homogénea. Pero la historia no termina ahí. Porque como si la Tierra no estuviera satisfecha con haber diezmado a nuestros ancestros una vez, lo volvió a intentar. Hace aproximadamente 74.000 años, el supervolcán Toba, situado en lo que hoy es Indonesia, hizo erupción de forma colosal. Fue la erupción volcánica más grande registrada en los últimos 2 millones de años. Expulsó tanto dióxido de azufre y cenizas a la atmósfera que bloqueó la entrada de la luz solar durante varios años. Lo que siguió fue un invierno volcánico. 6 años de oscuridad parcial, caída en las temperaturas globales y colapso de los ecosistemas. Este evento coincidió con una glaciación ya en curso. Así que imagina, una tierra helada y sin sol, donde las plantas no crecen, los animales mueren y los humanos, sin ropa térmica ni calefacción, apenas logran mantenerse vivos. Las consecuencias fueron devastadoras. De nuevo, nuestra población se redujo drásticamente. Algunos expertos calculan que quedamos entre 3.000 y 10.000 humanos repartidos por el planeta. Un nuevo cuello de botella, una nueva poda genética. Y como si eso no fuera suficiente, unos 20.000 años más tarde, el planeta volvió a lanzarnos un desafío brutal, el llamado
último máximo glacial. Este período marcó uno de los puntos más fríos de la historia reciente del planeta. Eurasia, por ejemplo, se convirtió en un desierto blanco, implacable, donde el hielo avanzaba y la vida retrocedía. El resultado fue un nuevo colapso poblacional. En Europa y Asia quedaron entre 4.000 y 10.000 personas, mientras que África albergó unos 20.000 individuos más. 30.000 almas sosteniendo el destino de una especie. 3 grandes catástrofes, 3 estrechamientos del embudo evolutivo. Y en cada uno de ellos, la diversidad genética se perdía, como arena entre los dedos. Desde una perspectiva científica, estos eventos explican por qué somos tan parecidos genéticamente. Los chimpancés, por ejemplo, tienen una diversidad genética mayor que la nuestra, a pesar de ser solo una fracción ínfima en número. ¿Por qué? Porque ellos no pasaron por estos cuellos de botella tan extremos y tan recurrentes. Pero esto no es solo una curiosidad biológica, tiene implicaciones profundas. Desde el punto de vista técnico, una baja variabilidad genética implica menor capacidad de adaptación. Si mañana surge una enfermedad nueva, una superbacteria o un cambio radical en el ambiente, ¿habrá alguien entre nosotros con la mutación adecuada para sobrevivir? Desde la antropología, esto nos recuerda algo inquietante. La humanidad no es el pináculo invulnerable de la evolución, sino una anomalía frágil. No somos el centro del universo, sino un experimento repetido miles de veces que hasta ahora ha tenido suerte. Y desde la filosofía, la pregunta que emerge es inevitable. ¿Qué somos si no podemos adaptarnos? ¿Es la tecnología una extensión de nuestra evolución o su negación? Porque cada vez que sobrevivimos a una de estas tragedias, lo hicimos con menos genes, con menos variabilidad, con menos opciones. Y aunque la civilización moderna ha traído avances impensables, desde vacunas hasta inteligencia artificial, el precio que estamos pagando podría estar enterrado en nuestras células. La historia nos dice que no es la cantidad lo que garantiza la supervivencia, sino la calidad de la diversidad. Y en este juego de la vida hemos estado apostando todas nuestras fichas al mismo número. Hoy, mientras millones de personas viajan, estudian, trabajan y sueñan con el futuro, pocos se detienen a pensar en lo delgado que es el hilo que sostiene a nuestra especie. Los cuellos de botella genéticos no solo son una advertencia del pasado, son una amenaza latente, un recordatorio de que, aunque hoy parezcamos invencibles, bajo el microscopio somos increíblemente vulnerables. Y si aún crees que todo esto es solo teoría científica sin conexión real con tu vida, solo piénsalo. Tú, yo, cualquiera que esté viendo este video, probablemente descendemos de un mismo grupo de 10.000 sobrevivientes que lucharon contra la extinción en las noches más frías de la historia. Eso nos hace más que ciudadanos de un mismo planeta. Nos hace hermanos de ADN. Durante miles de años, la naturaleza fue una jueza implacable. Si nacías con una condición genética que dificultaba tu supervivencia, no había segundas oportunidades. No había hospitales, ni cirugía, ni medicina moderna. Solo había frío, hambre y depredadores. Y si no estabas preparado, simplemente desaparecías del juego evolutivo. Esa criba constante, brutal pero efectiva, se llama selección natural. Un mecanismo que, aunque despiadado,
garantizaba que solo los más aptos, genéticamente hablando, pasaran sus genes a la siguiente generación. Pero algo cambió radicalmente en los últimos 2 siglos. Por primera vez en la historia de nuestra especie, el conocimiento superó a la naturaleza. Aprendimos a combatir enfermedades, a realizar cesáreas, a mantener con vida a personas con afecciones que antes eran sentencias de muerte. Y con ello rompimos el filtro evolutivo que nos había modelado durante milenios. A simple vista, esto parece una victoria absoluta. ¿Quién no celebraría el avance de la medicina, la reducción de la mortalidad infantil o el aumento en la esperanza de vida? Pero debajo de esa superficie luminosa, algo se está acumulando en silencio. Errores. Errores en forma de mutaciones genéticas que, sin la intervención humana, nunca habrían llegado a la siguiente generación. Este fenómeno se conoce como acumulación de mutaciones deletéreas. ¿Y qué significa exactamente eso? Imagina el ADN como un enorme libro de instrucciones, con millones de letras que dicen cómo se construye y cómo funciona el cuerpo humano. Cada mutación es como una letra mal escrita, una palabra que no encaja o una frase que pierde el sentido. Muchas de estas mutaciones no hacen daño, otras incluso pueden ser beneficiosas. Pero las deletéreas, como su nombre indica, perjudican el funcionamiento del organismo. Y lo más preocupante es que al no ser eliminadas por la selección natural, se están transmitiendo de generación en generación. Se acumulan, una tras otra, lentas, silenciosas, invisibles, pero implacables. Diversos estudios genéticos estiman que cada persona porta entre 50 y 200 mutaciones potencialmente dañinas en su genoma. En el pasado, muchas de esas mutaciones habrían impedido que un individuo llegara a la edad reproductiva. Hoy, gracias a la medicina moderna, esas personas sobreviven y tienen hijos que heredan esas mismas mutaciones junto con otras nuevas. El resultado es una decadencia genética progresiva. No es visible de inmediato, no lo notas en tu día a día, pero a largo plazo afecta a la salud de la especie en su conjunto. Más alergias, más enfermedades autoinmunes, más trastornos neurológicos, más dificultades reproductivas. Un ejemplo impactante de este proceso lo vemos en algo tan cotidiano como el parto. Durante siglos, muchas mujeres con pelvis estrechas no podían dar a luz de forma natural si sus bebés tenían cabezas grandes. El resultado era trágico: muertes maternas o neonatales. Pero con la aparición de las cesáreas seguras, esas barreras desaparecieron. Hoy, mujeres con esas características genéticas pueden tener hijos, y esos hijos heredan tanto la pelvis estrecha como la cabeza grande. Con el tiempo, esta combinación se vuelve más común, generando más partos complicados y más dependencia tecnológica para algo tan natural como nacer. Lo mismo ocurre con la fertilidad. La calidad del esperma humano ha disminuido de forma preocupante en las últimas décadas. Un estudio global reveló que la concentración espermática en hombres se ha reducido a la mitad desde 1973. La causa, una mezcla de factores ambientales, pero también una base genética debilitada que se va perpetuando. Incluso, sin contar con enfermedades evidentes, muchos hombres hoy tienen esperma con movilidad reducida, anomalías morfológicas o una baja producción. Y lo mismo sucede con la fertilidad femenina.
trastornos hormonales, óvulos de baja calidad, ciclos irregulares. Es como si la biología estuviera dando señales de advertencia que preferimos no ver. Y ahora viene la gran pregunta: ¿estamos condenados? No necesariamente, pero no podemos seguir ignorando las señales. La acumulación de mutaciones no se detendrá sola, y depender completamente de la medicina y la tecnología para seguir adelante es como construir una casa sobre arena. Aquí es donde entra la ciencia de frontera, la edición genética. Y sí, estamos hablando de CRISPR, una herramienta revolucionaria que nos permite corregir el genoma humano con una precisión quirúrgica, como si tuvieras un editor digital que puede cortar una secuencia defectuosa y pegar una versión sana. Ya se está utilizando para tratar enfermedades hereditarias, ciertos tipos de cáncer e incluso condiciones como la anemia falciforme. Pero también abre la puerta a preguntas éticas y filosóficas. ¿Hasta qué punto podemos o debemos intervenir en la genética humana? ¿Es legítimo mejorar al ser humano? ¿Dónde trazamos la línea entre curar y diseñar? Porque si seguimos acumulando errores sin actuar, podríamos enfrentarnos a un futuro donde la fragilidad biológica supere la capacidad de corrección tecnológica. Y si decidimos actuar, debemos hacerlo con responsabilidad, con justicia genética y con una mirada global que no deje fuera a poblaciones que ya han sido marginadas históricamente. Porque al final, la degeneración genética no afecta a unos pocos, nos afecta a todos. Porque todos, tú, yo y cada ser humano que respira, estamos unidos por una cadena invisible, el ADN que heredamos y el que dejaremos atrás. Imagínate que tuviéramos el poder de editar la vida, no con palabras ni con ideas, sino con herramientas precisas capaces de reescribir el ADN como si fuera un documento de texto. Cambiar una letra aquí, borrar un error allá, reordenar secuencias y en cuestión de horas alterar el destino de una célula, de un organismo o de toda una especie. Este no es un argumento de ciencia ficción, es el presente y tiene nombre propio: CRISPR-Cas9. CRISPR es, en términos sencillos, una tecnología de edición genética que permite modificar el código genético con una precisión jamás vista antes. Su funcionamiento se basa en un sistema natural que algunas bacterias utilizan para defenderse de virus. Los científicos, al observar este mecanismo, lograron adaptarlo para que funcione como una especie de tijera molecular programable. Encuentra un segmento específico de ADN, lo corta y lo reemplaza. Y aunque suene técnico, su potencial es revolucionario. Con CRISPR podríamos corregir enfermedades genéticas antes de que se manifiesten, eliminar mutaciones hereditarias que hoy nos condenan a generaciones de sufrimiento, e incluso fortalecer ciertos rasgos biológicos. Pero detrás de este asombro hay una sombra, una serie de dilemas que nos obligan a cuestionar quiénes somos, hasta dónde podemos llegar y qué estamos dispuestos a arriesgar. Ya se han realizado experimentos exitosos en humanos. En China, en 2018, un científico llamado He Jiankui anunció el nacimiento de las primeras bebés modificadas genéticamente, 2 gemelas cuyos genomas fueron alterados para hacerlas resistentes al VIH. El escándalo fue inmediato.
La comunidad científica internacional lo acusó de haber cruzado una línea peligrosa, de haber abierto una puerta que aún no estamos preparados para cruzar. Y con razón, porque editar el genoma de un embrión no solo afecta a ese individuo, sino a toda su descendencia. Cualquier error, cualquier efecto secundario imprevisto se amplifica en cadena. Pero más allá de los riesgos técnicos, lo que realmente nos estremece es el dilema ético. ¿Debemos intervenir en el código de la vida? ¿Quién decide qué genes deben corregirse? ¿Quién define qué es normal y qué debe mejorarse? Hoy corregimos enfermedades hereditarias. Mañana podríamos estar eligiendo el color de ojos, la altura, la capacidad cognitiva, la resistencia física. Y en ese punto, el ser humano dejaría de evolucionar por selección natural para convertirse en el producto de una ingeniería genética dirigida. Aquí es donde la ciencia se encuentra con la filosofía, porque toda gran herramienta es también una prueba de madurez colectiva. CRISPR puede ser una solución real a la decadencia genética que mencionamos antes. Puede protegernos de enfermedades, alargar la vida, reducir el sufrimiento, pero también puede crear nuevas desigualdades, donde solo quienes puedan pagar por ediciones genéticas avanzadas tengan acceso a mejoras humanas. Un mundo dividido entre los genéticamente corregidos y los demás. La historia nos ha enseñado que cada avance tecnológico sin una reflexión ética profunda ha tenido consecuencias impredecibles. Desde la energía nuclear hasta la inteligencia artificial, lo que comienza como una promesa termina a menudo desbordando el control de sus creadores. Entonces, ¿cuál es el camino correcto? Algunos científicos proponen crear bancos genéticos universales, donde se conserven todas las variantes humanas posibles para que podamos reconstruir la diversidad que perdimos y evitar nuevos cuellos de botella. Otros defienden el uso de CRISPR solo para fines terapéuticos, nunca estéticos o de mejoramiento. Y no faltan quienes sueñan con colonias humanas modificadas en otros planetas como un plan de escape evolutivo si la Tierra ya no puede sostenernos. La figura de Elon Musk aparece aquí como emblema de este pensamiento. Su idea de poblar Marte no es solo un capricho futurista, sino un intento real de diversificar la supervivencia de la especie. Según él, si algo acaba con la humanidad en la Tierra, una bacteria, una guerra, un asteroide, al menos podríamos conservar una parte de nosotros en otro planeta. Pero esta solución plantea otra pregunta. ¿Qué parte de nosotros sobreviviría? Porque si llevamos solo a una élite rica, con acceso a edición genética avanzada, lo que estaremos haciendo es crear una versión empobrecida, homogénea y artificialmente seleccionada de la humanidad. Un nuevo cuello de botella, un nuevo error. Y mientras tanto, aquí en la Tierra, la pregunta sigue abierta. ¿Queremos usar la ciencia para preservar la especie tal como es? ¿O queremos rediseñarla, corrigiendo sus defectos y quizá también su esencia? Quizá la clave no sea evitar la evolución natural, sino dirigirla con sabiduría. No jugar a ser dioses, sino asumir con humildad que cada intervención genética es una decisión que resonará por generaciones. CRISPR no es buena ni mala, es una herramienta. Lo que determinará su impacto será nuestra capacidad para usarla con compasión, equidad y visión a largo plazo. Porque si bien nuestros genes nos han traído hasta aquí, nuestras decisiones serán las que decidan si seguimos avanzando o desaparecemos en silencio. Cada especie tiene un punto de quiebre, un instante preciso donde debe elegir, cambiar o perecer. La nuestra
Después de cientos de miles de años resistiendo glaciaciones, volcanes, enfermedades y hambre, ha llegado por primera vez a una encrucijada no impuesta por la naturaleza, sino por su propia conciencia. Hoy, la amenaza no es un meteorito invisible, no es un tsunami ni una gran guerra. Hoy, el mayor riesgo somos nosotros mismos. Nuestra biología, aquella que nos sostuvo a través de las edades, muestra señales de fatiga. Nuestro ADN, ya debilitado por miles de años de colapsos y filtros evolutivos, ahora se encuentra saturado de mutaciones, de silenciosos errores que avanzan sin freno. Y frente a esto, la humanidad tiene dos caminos, no más. 1. No hacer nada. Seguir ignorando la disminución de la fertilidad, la pérdida de diversidad genética, la creciente dependencia de la tecnología. Caminar hacia el futuro como quien recorre un campo minado con los ojos cerrados, confiando en que la suerte o la ingeniería nos salvarán a último momento. Este es el camino de la extinción lenta, una desaparición sin ruido, sin catástrofes visibles, pero inevitable. Y luego está el otro camino, transformarnos. No hablo solo de editar genes o colonizar Marte. Hablo de una transformación profunda, ética, cultural, filosófica. Una humanidad que asuma que su biología no es un dogma, sino una responsabilidad. Que comprenda que la tecnología no puede sustituir la sabiduría. Que entienda que para sobrevivir no basta con multiplicarse, hay que evolucionar. Esto implica decisiones difíciles, debates que tocan lo más íntimo de nuestro ser. ¿Estamos dispuestos a preservar la diversidad genética como un bien común? ¿A evitar mutaciones con prudencia sin caer en la arrogancia de diseñar superhumanos? ¿A incluir a todas las culturas, razas y genéticas en cualquier intento de reconstruir la especie si llega el día de la crisis total? Porque si el arca de Noé genética que tanto se ha propuesto alguna vez zarpa, debe llevar consigo la historia completa de la humanidad, no solo una versión reducida, rica o idealizada. Pero más allá del ADN, hay una mutación que necesitamos con urgencia, una que no se hace con CRISPR ni en laboratorios, la mutación de la conciencia. Pasar de una mentalidad individualista, competitiva y depredadora a una colectiva, cooperativa, preservadora. Abandonar la idea de que todo está a nuestro servicio y aceptar que somos parte de una red biológica delicada, interdependiente y finita. Porque al final, el futuro de la especie no se decidirá en un laboratorio ni en una nave rumbo a Marte. Se decidirá en cada acto cotidiano, en cómo cuidamos a los otros, en cómo educamos, en cómo elegimos lo que transmitimos a quienes vienen detrás. Hay algo profundamente poético y aterrador en este momento histórico. Después de sobrevivir a glaciaciones, hambrunas, extinciones masivas y cuellos de botella genéticos, la especie humana está en peligro no por falta de fuerza, sino por exceso de poder. Tal vez no desaparezcamos mañana ni dentro de 100 años, pero si seguimos caminando sin rumbo, sin reflexión, la entropía genética y moral nos alcanzará. Y cuando alguien, en un futuro lejano, escarbe entre las capas del tiempo para encontrar los restos de nuestra civilización, quizás se pregunten, ¿por qué una especie tan inteligente no supo salvarse a sí misma? Ahora te toca a ti. No eres un espectador pasivo, eres portador de esa historia, de esa genética, de esa decisión. Piensa en tus hijos, en tus nietos, en los humanos que aún no han nacido y que dependerán de nuestras elecciones para existir. ¿Serán más fuertes, más diversos, más sabios
¿O simplemente una versión cada vez más frágil de lo que alguna vez fuimos? Esto no es el final, es el principio de una pregunta que todos debemos responder. Porque la humanidad, en este preciso instante, no está condenada, está suspendida entre lo que fue y lo que aún puede ser. ¿Y tú qué harás con ese poder?